estoy cansada de ver a mi hijo adolescente irritado por todo, de mal humor, se enoja, nada le parece. ¿Está ocurriendo esto con tu hijo adolescente? Te entiendo completamente. La adolescencia trae muchos cambios y uno de ellos son los estados de ánimo frecuente. ¿Cómo estás? Mi nombre es Gabriela Deza y el día de hoy hablaremos de por qué mi hijo adolescente se enoja tanto. Voy a explicarte por qué ocurre esto con mayor frecuencia en la adolescencia y cómo poder ayudar a tu hijo a que pueda gestionar mejor esa emoción. Lo primero que debemos tener en consideración es que en la adolescencia hay una carga hormonal en tu hijo que hace que sus estados de ánimo cambien, ¿sí? Esto tiene que ver con su biología. Entonces, en ese sentido, empezaremos a ser un poco más empático. Además de ello, biológicamente todavía no tienen desarrollado una parte del cerebro que les permita tener un mayor control de sus emociones. Lo segundo que debemos entender que juega un rol importante también es cómo los adultos gestionamos nuestras emociones también. Recuerda, y siempre lo digo, los adolescentes actúan por conductas aprendidas. Los hijos observan a los padres y ellos son sus referentes. Observan a los adultos que están a cargo de ellos, tanto sea en el hogar como en el colegio, y van modelando la manera en la que ellos van actuando, si van interactuando ante el suceso, ante una situación o ante un estado emocional. Entonces, ¿cuáles son esas consideraciones que tenemos que tener para que ayudemos a nuestros hijos a que puedan gestionar esa emoción? Recuerda que el enojo no es algo que se puede erradicar, además es algo necesario para la vida de todo ser humano. Imagínate que nosotros no nos enojemos por nada, o sea, aceptaríamos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, tengamos un concepto adecuado del enojo. Es bueno, enojarme. El enojo entonces es una emoción válida como todas las emociones. Lo importante es cómo actúo con el enojo, cuál es la respuesta ante el enojo. Me irrito, grito, golpeo, tiro la puerta, respondo mal, ¿sí? Entonces eso es realmente lo que debo enfocarme en. ¿A qué me está llevando el enojo? ¿Qué comportamiento está alimentando el enojo? ¿Está bien? Entonces, está bien enojarse, no está bien gritar, no está bien pelear. El enojo debe conducirme. Es lo más importante que debemos entender, que el enojo debe conducirme a expresarme con tranquilidad, ¿sí? Con agrado. O sea, algo no me agrada ahí, algo me fastidia, y yo debo expresar eso. Entonces, la corteza prefrontal, que es esta parte que está aquí en el cerebro, es la parte de nuestro cerebro que se encarga en nosotros de la resolución de problemas y del control de los impulsos. Entonces, esta parte de nuestro cerebro no termina su desarrollo hasta aproximadamente los 30-35 años según la neurociencia. ¿Qué quiere decir? Que mis hijos todavía no pueden tener control de sus impulsos y además no pueden tener todavía la capacidad de resolver los problemas adecuadamente. Entonces me enojo y lo más probable es que me lleve a gritar o irritarme si es que los adultos que están alrededor hacen lo mismo. Nosotros como adultos aún nos cuesta tener control de nuestros impulsos también, ¿cierto? Y tener la capacidad de resolver los problemas. Entonces, imagínate cuánto más le puede parecer difícil esto a un adolescente que no tiene una parte del cerebro desarrollada que juega un rol súper importante en esto. Te lo digo para que seamos más conscientes de cómo tratamos a nuestros hijos, porque a pesar de que ellos puedan ya estar grandes, o sea, no los veas como niños pequeños, aún no tienen las capacidades que tienes tú como adulto. Su cuerpo puede haber crecido, incluso siempre digo, puede estar más grande que tú, pero de manera interna no lo es. Está madurando aún. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es ese primer punto que debemos tener en consideración? Comprender la emoción del enojo, ¿sí? Tu hijo tiene que aprender a comprender por qué me estoy sintiendo enojado. O sea, hacer esto que nosotros llamamos autorreflexión, ¿sí? ¿Qué me enoja y por qué me está enojando esto? Muchas veces el enojo puede ayudarnos a diagnosticar si una persona de pronto está pasando por depresión, por ansiedad, o sea, realmente por un problema de salud. Si eso es constante, es muy posible que pueda ser así. Entonces, en otros casos, de pronto no me estoy sintiendo a gusto, ¿no? O sea, ¿por qué me siento enojada? Es eso lo que tu hijo tiene que aprender a entender para comunicarse y expresarse asertivamente. O sea, no me agrada cómo se está viviendo en mi casa, siento que hay muchas peleas, siento que hay muchas demandas, siento que la manera en la que me dicen las cosas no es la mejor, como muchos adolescentes me dicen, Gabriela, a mí me pone de mucho peor humor que mi mamá, en vez de conversar conmigo, me grite, me etiquete, no me valide y que siempre diga que nunca hago nada bien.
Entonces, validar a tus hijos es enseñarles a que ellos se validen también y que puedan expresar mejor aquello que están sintiendo en este momento. Lo segundo que debemos hacer como adultos es nosotros propiciar la comunicación, ¿está bien? Yo sé que los adolescentes muchas veces no tienen deseos de platicar. Las mamás me dicen, pero he intentado sentarme, hablar con él, decirle. Pero a pesar de eso, se muestran evasivos, son cortantes en sus palabras. Es importante en este sentido que entiendas que propiciar la comunicación no significa que tu hijo se siente a hablar un montón de toda su vida. No, propiciar la comunicación es decir, estoy aquí para ti si quieres hablar. Estoy aquí para ti, para escucharte y ayudarte a darle una solución a aquello que no te mantiene en bienestar. Esa es la comunicación asertiva, no en la que dos personas se sientan a hablar 5 horas sobre algo. Tú puedes estar hablando 5 horas sobre algo con alguien, estar peleando y no llegar a ningún lugar. Entonces eso no es asertivo. Lo asertivo es decir, estoy dispuesta a tener una comunicación en donde valide lo que sientes, en donde busque entender qué te está pasando para poder ayudarte. Porque el fin de todo padre es el bienestar de sus hijos. Entonces, no solamente debo enfocarme en su bienestar a nivel de educación, no debo solamente enfocarme en el bienestar a nivel físico, también debo enfocarme en el bienestar emocional y espiritual de mi hijo adolescente. Entonces, propiciar la comunicación es decir, dejo la puerta abierta, ¿sí? Pero no la fuerzas, no es como quiero que hablemos en este momento, sino decirle cosas a tu hijo como veo que estás enojado, estoy lista para hablar en el momento que tú quieras, para conversar, para dialogar. No para juzgarte, sino para entenderte, ¿está bien? Punto número 3, tienes que validarlo, ¿sí? Validarlo, tienes que aprender a sentir respeto por lo que tu hijo siente. Ya expliqué hace un momento que enojarse no es algo malo, ¿sí? Enojarse es parte de decir, algo no me agrada, algo no me parece. Y está bien, tú tienes un punto de vista y miras la vida desde esta perspectiva, y tu hijo mirará la vida desde una perspectiva distinta. Entonces es un ser individual, es tu hijo, pero además también es un ser que piensa y siente de manera individual. Entonces tienes que aprender a validar lo que él siente. Cuando tú lo validas, propicias a que él tenga más confianza en él mismo, tenga más seguridad. ¿Qué, Gabriela? Validarlo entonces es dejar que ande de mal humor todo el día, es, como dijimos, propiciar la comunicación y ayudarle a comprender qué está sintiendo. Y esto, por ende, traerá por consecuencia que si mi hijo está enojado, sepa expresar esa emoción. Ya dijimos, el enojo no es algo malo, estar contentos no es algo malo. Todas las emociones son válidas, pero tienen fines distintos, tienen finalidades distintas. Lo que va detrás de la emoción es lo importante, la acción. Yo puedo estar muy contenta y muy feliz, y porque estoy contenta y porque estoy muy feliz, no sé, puedo ir y dañar a alguien en la calle porque eso me da felicidad. Hay personas que lastimando se sienten felices. Entonces, mi accionar es lo que va a determinar si la emoción está siendo bien direccionada. Si mi hijo se siente, ¿no?, irritado o enojado, ¿qué hace? Mamá, quiero hablar contigo. Mira, esto me enojó, no me parece. Le preguntas, ¿por qué no te parece? O sea, ¿qué piensas que debemos hacer mejor? Tener este diálogo, siempre digo, bidireccional, en donde hablo, pero también escucho. Es un 50-50, ¿sí? Y yo no me creo, como padre, el que tiene la razón absoluta de todo. Siempre podemos aprender. El hecho de decir soy un adulto y yo ya lo sé todo está limitando tu capacidad de disfrute en tu maternidad, en tu paternidad. Entonces, número 4, obsérvate a ti mismo, ¿sí? Obsérvate a ti, cómo tú reaccionas cuando te sientes enojado. Evaluarte, ¿sí?, te va a ayudar a ser una mejor guía para tu hijo. Y esto no es con la finalidad de juzgarte, no es con la finalidad de atacarte, sino con la finalidad de entender que tus hijos te observan constantemente. Gabriela, cuando yo me enojo, exploto. Cuando yo me enojo, no le hablo a nadie. Cuando yo me enojo, ¿sí?, me pongo de tan mal humor que no hago nada. Les dejo a todos haciendo lo que ellos quieran y ya, me voy. Entonces, ¿cuál es tu manera de accionar cada vez que te enojas? O Gabriela, yo me enojo, pero yo controlo, como dicen las mamás, ¿no?, hasta que la gota rebase el vaso y exploto. Entonces, gestionar tus emociones no son reprimirlas, también tienes que comunicarte como adulto qué no me está gustando, qué no me agrada y cómo puedo expresar esto sin lastimar a los otros, sino buscando la mejora de nuestra familia. Esto sé que no es nada sencillo, tal vez no te lo enseñaron a ti, tal vez tuviste a tus padres
explotar. Tal vez viste a tus padres reprimir y luego gritar y lastimar a todo el mundo. Eso no ha traído de pronto un buen resultado en ti. ¿Y por qué traería un buen resultado en tus hijos? Medítalo. Entonces, comprender la emoción del enojo es ayudarle a tu hijo a decir, a ver, reflexiona sobre por qué te sientes enojado. Ve y busca dentro de ti qué factores a tu alrededor, hijo, están haciendo que te sientas enojado. Además de ello, propicia la comunicación. Estoy aquí dispuesta a dialogar, no a imponer. No quiero que hablemos 20 horas de algo. Si tú quieres decir un par de palabras, está bien. Yo te voy a escuchar y voy a tratar de entender, ¿sí? Para poner mejores reglas en casa, para poner límites más asertivos en el hogar, no para ser permisiva y hacer lo que tú quieras, no, porque recuerda, tu hijo tiene el cerebro, ¿sí? Prefrontal en maduración, que quiere decir que aún no ha aprendido, ¿sí? A tener esta capacidad de resolver problemas. Tú como adulto eres el que tiene que resolver el problema de la manera más viable, ¿sí? Lo tercero es valídalo. Está bien que te sientas enojado, hijo. Está bien que ciertas cosas te irriten, está bien que te enoje, que yo te diga que tienes que apoyarme todo el día con esto, pero es necesario, somos una familia y crecemos juntos. Entonces lo reafirmas, ¿sí? Que le das seguridad, confianza, sentido de pertenencia a ese hogar. Me agrada estar en mi casa porque en mi casa me puedo enojar, puedo ser feliz y siempre va a haber un accionar positivo. Y número 4, obsérvate a ti mismo, obsérvate, di yo cómo actúo cuando me enojo. Eso te va a ayudar a cambiar, ¿sí? También tu manera de accionar al enojarte y por ende va a hacer que tu hijo te vea como un mejor referente. Recuerda que nosotros somos quienes marcamos los pasos para nuestros hijos. Pon en práctica estos tips. Recuerda que las cosas no se cambian de la noche para la mañana, pero cuando decidimos dar el inicio, poco a poco podemos ir avanzando y generando un impacto positivo en nuestra familia. Que tengas un bendecido día. Ponme aquí un corazón, dale me gusta a este video, déjame tu comentario y no te olvides de seguirnos en nuestro canal de YouTube.